Santiago Arau es un artista de nuestro tiempo, en sincronía con los avances tecnológicos y las nuevas formas de expresión y discurso. Para Santiago, el drone, el time-lapse, esta nueva visión fuera de esta perspectiva terrestre, es su nueva herramienta de trabajo. Santiago es un fotógrafo completo, fotografía fija, video, time-lapse, pero también es la tormenta perfecta del artista contemporáneo. Redes sociales, innovación tecnológica, cambios históricos. Santiago Arau, mexicano universal, visionario. Un fotógrafo hasta antes de las redes sociales, para poder mostrar su trabajo de una manera independiente era muy difícil. Creo que las redes sociales en su momento abrieron un nuevo abanico, abrieron una nueva oportunidad y en muchos ámbitos para que personas que a lo mejor si no tenían ciertos contactos o cierta relevancia se pudieran conectar con el mundo. La gente creo que empezó a ver mis fotografías en el temblor y después como que se empezó también a identificar con ver imágenes del temblor con drones. Yo siento que se me vino como una avalancha. Cuando hago también como una pausa y empiezo a ver hacia dónde quiero ir. Mi abuelo me regala una cámara y es una cámara análoga. Creo que soy una generación que está en la brecha, estoy en la frontera del digital y de lo análogo. Entonces yo me siento muy afortunado de haber aprendido análogo y que en mis primeros momentos ya como fotógrafo inició o apareció el mundo digital. La fotografía cambió para siempre con lo digital. Aprendo todos los procesos análogos, después me subo a la ola del mundo digital y de las nuevas tendencias digitales de redes. Y antes de caerme en la ola me doy cuenta que tengo que tomar un respiro, bajar, agarrar otra ola, pero mezclando también los conocimientos que tengo atrás. Al principio era tomar fotografías porque me gustaba y porque en realidad no tuve que trabajar hasta los 25 años, ¿no? Me gustaba mucho el deporte, me gustaba el fotoperiodismo, me gustaba la foto social. Entonces mi independencia en realidad llegó muy tarde. Santiago, gracias. Qué bonito está tu lugar aquí en el centro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo año y medio viviendo en el centro de la Ciudad de México. Curiosamente, la historia es como rara porque soy como la generación de post-temblor que se mudó al centro, ¿no? Como que mi trabajo también me lleva como a estar en el corazón de la Ciudad de México, como para sentirlo. Es muy, muy rico, es muy poderoso el centro de la Ciudad de México, es muy poderoso. O sea, han pasado muchas cosas aquí y se siente esa vibra. Todo el caos que hay durante el día, en la noche desaparece. Entonces, la Ciudad de México es así, la Ciudad de México abres una puerta y te llegas a 4 puertas más. Entonces, creo que es más bien, en vez de dominar al monstruo, es como
tratar de ser parte de él. Y entro a TV Azteca. Pero atrás de eso hay una escuela muy interesante, que es la escuela que tienen estas grandes televisoras de hacer televisión en vivo. 3 horas en vivo todos los días me marca. Hay gente que empieza a ver mi trabajo por las televisoras y me llaman al mundo de la publicidad. Entonces yo digo que es una tercera escuela, porque la publicidad lleva un lenguaje mucho más cinematográfico. Creo que la publicidad a mí me parece que está muy bien hecha, ¿no? Me duele que se ponga tanto empeño en hacer publicidad y hay tanto trabajo de por medio, pero que los contenidos otra vez son efímeros, fugaces y vacíos. Creo que vivo en un momento preciso y se dan las condiciones. Cuando estaba, por ejemplo, en publicidad, pues tomo una fotografía, ¿no? Y estoy en el set. Pero al mismo tiempo con el equipo que tengo empiezo a hacer mis propias cosas, ¿no? Entonces a lo mejor volteo la cámara y tomo la foto de otra cosa o del mismo set y la subo a la red. El canal de distribución es enorme, le llega a demasiadas personas. Yo ni siquiera esperaba luego cierta respuesta de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, una cápsula que hice en televisión de un partido de los Pumas, con una técnica que se llama Tilt Shift, que hace como que se maqueta todo, además con time lapses, con una nueva cámara, la 5D. Al día siguiente tenía 1 millón de vistas. Entonces, por ejemplo, esta foto me llama mucho la atención. Habla de un momento, vean, ves a todo, tiene una muy buena resolución, es una cámara de 50 megapíxeles y ves a todos los diputados con el celular en la mano, ¿no? Entonces eso ya te dice qué época es. Por ejemplo, el retrato, acabo de tomar una foto a Yalitza Aparicio. Ah, sí, platícanos un poco eso, cómo se dio y para quién fue esto de Yalitza. Mira qué hermosa está la fotografía. Pues un poco el objetivo de mi trabajo es estar contando la historia. No la tomé absolutamente para nadie. Me dieron la oportunidad como de conocerla y de estar un rato con ella para tomarle un retrato. Ya había pensado con qué técnica. Como que todo el mundo quiere que sea otra cosa. Es un personaje que ha soltado muchas cosas, ¿no? Como un poco parte de esto. O sea, si ponemos así las fotos así como en desorden, mira, habla de eso, ¿no? Habla de momentos. Bien lo dices, cómo me fui involucrando con los drones, cómo llegan los drones, que los drones llegaron muy rápido, pero también tuvieron una evolución que a mí me parecía complicada. Entonces, no hace mucho tiempo, imagínate, una reflex volando, eso rompió y abrió otra vez un abanico que fue como literal para los fotógrafos, es como, ¿qué está pasando? Que literal, la primera vez que yo vi un dron me pareció como ver un ovni, ¿no? Como, ¿qué es esto? Y la idea de poder poner una cámara y yo operarlo me parecía como fascinante. Tardó muy poco tiempo en ser muy amigable, pues. Los primeros drones los estampé. Evolucionó muy rápido. Los primeros drones no tenías monitoreo, no veías qué estaba pasando. Levantas el dron y con una GoPro y a ver qué trae de regreso, ¿no? Y una vez que ya se tiene el control de ver todas las posibilidades que esto trae, porque vuelvo a pensar, a ver, con un dron se puede hacer una grúa, se puede hacer un dolly, o sea, tiene todos los movimientos de cámara que
clásicos, entonces se combina. Entonces otra vez, viniendo de esa escuela de cine y de fotografía fija, pues lo implemento con el dron. Creo que como todas las cosas, lleva un proceso también como de crecimiento, de adaptación, de adecuación y de evolución. Tienes que ser un piloto para operarlo. Yo soy fotógrafo. No va de la mano. Tienes que saber tener una estructura de vuelo y cómo funcionan las cosas para volar. Bueno, y ahora con el paso del tiempo me doy cuenta que sí se necesita también, pero eso se aprende, ¿no? Y en ese momento yo no tenía ni idea de cómo operar una cosa radiocontrol. Nadie nos dio clases, no había manuales, nada. Esto es casi intuitivo. Pues es que en realidad, pues sí, o sea, con gente que alrededor del mundo de los drones medio te enseñaba, pero fueron las horas de vuelo y los choques que me dieron a mí esta manera de estructurar mi cabeza, en donde ahora ya puedo operar un dron de una manera automática y ya me puedo concentrar en la fotografía. ¿Qué es lo que a mí me deja tranquilo? Pues estar haciendo algo que a mí me esté gustando hacer. ¿Qué quiero yo hacer? Pues quiero seguir por ahora tomando fotografías. ¿Con drones? Sí. Pero un mundo tan fugaz de las redes sociales en donde pongo una fotografía y al día siguiente ya fue. Yo no quería eso, entonces yo prefiero frenar, parar, darme cuenta en dónde estoy parado e ir. Creo que regreso otra vez a la escuela clásica de fotografía, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Documentar. ¿Pero para qué? Para mostrar. ¿Qué quieres mostrar? ¿Cómo lucen las cosas hoy en el 2019? Vamos un poquito de regreso. Yo, así como te conté que veía las fotografías del temblor, que me causaban pánico y que seguramente a muchas personas les causa esto, también veía las fotos aéreas de la Ciudad de México, me parecían increíbles. Y entonces tuve un acercamiento con un archivo muy grande que es Fundación ICA. Se dedicó desde 1920 hasta 1990 a fotografiar México desde el aire. Si yo me doy pausa, analizo la foto para que quede como evidencia o que no quede como evidencia, porque yo digo, a la velocidad a la que vamos, pues eran de las últimas fotos, ¿no? O sea, como que yo hago un trabajo en mapas y empiezo a revisar las zonas que yo creo que me pueden gustar o que me sorprenden o que creo que pueden tener un buen encuadre. Y he recorrido por tierra desde Tapachula hasta Tijuana. Ahora estoy viajando para acabar este proyecto en viajes por toda la República Mexicana en un proyecto que es ambicioso. Y además de lugares, por mi trabajo en lugares que son poco reconocidos en México. A BBC le llamó mucho la atención mi trabajo en la periferia de la Ciudad de México, ¿no? Y en una zona en donde los habitantes de la Ciudad de México ni siquiera sabemos en dónde está, y me incluyo porque hasta hace poco tiempo no me sentía relacionado con este entorno. Tomé una fotografía en Los Pinos. El diario El País publica esta fotografía porque le llama la atención en el sentido de haber metido una cámara a Los Pinos y de lo que eso significa. Como que llama mucho la atención esa fotografía por eso. No porque sea una foto buena o mala. En realidad esa fotografía pretendía mostrar pues, simplemente una fotografía aérea de la casa, y a pocos kilómetros de ahí, en línea recta, 2 kilómetros de ahí, están las Barrancas de Álvaro Obregón, que es una de las zonas más pobres de la Ciudad de México. La idea era mostrar dos lugares de la Ciudad de México que son muy cercanos y que son muy distintos, ¿no? Es un país más bien de desigualdad, es un país en donde no hay como las mismas garantías para ciertas personas. La última construcción, digamos, como uno de los límites de la ciudad, porque la ciudad no tiene muchos límites.
es enorme, ¿no? El tamaño de la ciudad, pero entonces digamos como uno se imaginaría, a mí me sorprendió, ¿no? ¿Cómo luce la última casa, la última barda? Pues así. Pero ese es uno de los puntos como centrales para entender la Ciudad de México. El mejor punto para ver la ciudad. No hay punto del Valle de México que no se vea de aquí. Creo que ayer hablábamos un poquito de esas mentalidades que tenemos de encerrarnos en nuestros propios mundos. ¿Y cómo puedes hacer una analogía, tanto de la misma práctica como tu misma noción? El hecho de que el dron te permite salir Sí. y ver, cambia su punto de vista. Y lo mismo Claro. lo haces de una manera personal, pero es su intención. Es que eso me lleva también como a sacarme de esta cultura de querer más y más, ¿no? Aparte cuando tenemos esto, que no cuesta, ¿no? Conozco a Santiago desde hace mucho y eventualmente, cuando fue el temblor, el terremoto del 2017, salimos juntos a la calle, ya nos habíamos hecho muy amigos. En cuanto tembló, bajó corriendo, luego subió corriendo por su cámara y se puso a recorrer la ciudad. Conoce la Ciudad de México como... Yo no conozco a nadie más que conozca mejor la Ciudad de México que como la conoce Santiago. Y entonces él me dijo, oye, esto también es una forma de contribuir, o sea, documentar lo que sucedió, lo que está pasando. Y a partir de ahí empezamos a recorrer pues prácticamente todas las zonas de derrumbe. Santiago hizo una documentación impresionante. Yo no creo que exista ningún otro archivo que se le parezca. Había en todos los momentos, desde todas las perspectivas, todo el colapso de la ciudad y sobre todo como momentos también muy específicos de, como te digo, de algidez y de efervescencia social. Ha habido una cobertura periodística tan impresionante del temblor que todas las historias estaban prácticamente contadas. Es decir, no había mucha información que brindar. No estaba todo en reportajes de medios digitales, o había salido en la televisión, o había salido en la radio. Y realmente como que la discusión, lo que más tiempo nos tomó fue articular un punto de vista narrativo sobre lo que queríamos de la pieza. Y lo que decidimos era que queríamos hacer una representación emocional de lo que nosotros y toda la gente con la que hemos hablado había vivido ese día, ¿no? O sea, los que no han sentido temblores en la Ciudad de México pues no los pueden describir, ¿no? Pero estamos en el centro de la Ciudad de México donde el suelo es lacustre, en una zona sísmica y con un volcán activo a muy poca distancia, ¿no? O sea, yo estaba en el sur de la ciudad y seguía hacia la Condesa, la Roma, hacia la Juárez, hacia la Obrera, la Doctores. Estuve dando vueltas por aquí, toda la del Valle. Y después, como que ya empezándome a enterar un poco de qué había pasado, hacia Cuapa. Por más que uno esté estresado y que tengas como todo esto, tienes que voltear a ver la cámara y de voltear a ver en dónde vas a tomar la fotografía y para qué, desde dónde, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue que te abocaste directamente nada más a filmar el temblor? Un mes. De hecho, un día hubo un atardecer aquí que grabé desde Catedral. Ajá. Cuando dije ya. Como mucha gente, yo descubrí a Santiago Arau justo
en el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Santiago creó desde el caos una estética muy particular, no intencionada, de lo que estábamos viviendo en ese momento de forma intensa, en carne propia, en una muy lastimada Ciudad de México. Lo que hizo en ese momento en particular fue tener la calma y la cordura para volar su dron y tener su cámara en el aire de tal manera que nos permitiera estar informados, que nos dejara ver realmente una situación estructural de cómo estaba la ciudad, pero que también nos diera un punto de vista incluso esperanzador de cómo México seguía de pie. Hay una imagen en particular que cuando descubrí el trabajo de Santiago a través del terremoto, descubrí en su Instagram un dron sobrevolando la Torre Latinoamericana en el centro de la Ciudad de México de manera muy particular, con una velocidad casi imperceptible, pero constante, con una estabilidad que yo no había visto en un dron, y además no con una toma cenital, sino con una toma de frente hacia la parte superior de la torre, hacia el pico, hacia la antena. Y esa toma, que fue filmada en un atardecer, es una toma que me enamoró del trabajo de Santiago y que de hecho me hizo contactarlo. Por lo cual el trabajo de Santiago de documentación de la ciudad era muy interesante, porque necesitábamos imágenes, yo le decía, imposibles. Realmente Santiago logró llevar a un nivel de calidad máxima el uso de esta herramienta y con eso ponerse al tú por tú de manera directa con cualquier fotógrafo, con cualquier tipo de técnica. Santiago ha logrado crear una comunicación con una audiencia que está ávida de ver imágenes y de conocer ese México que no conocíamos y que estamos conociendo a través de su lente. Y eso es lo que te da Santiago. Te permite entender tu presente desde un punto de vista histórico. Hay una evolución y en el trabajo también hay una evolución. Entonces voy buscando qué quiero hacer, qué quiero decir con mi trabajo, qué es lo que a mí me sorprende, qué merece para mí la pena ser fotografiado y hacia dónde voy y qué quiero hacer. Aprendí a volar, me caí, me levanté, empecé a tomar fotografías aéreas y a sorprenderme. Y después ahora estoy en un momento en donde estoy como buscando nuevos encuadres de cosas que antes no se habían fotografiado porque era muy difícil llegar. Una de las cosas que a mí me ha funcionado es tratar de pensar en el futuro. Pensar en el futuro me ayuda
porque hay cosas que a lo mejor en este momento no nos sorprenden, ¿no? Y es cuando revisamos los archivos y cuando vemos a lo mejor en ese momento alguien pensaba que esto no era relevante, pero ¿cómo se vería esta foto en 100 años? Entonces cuando a mí me sirve mucho. Entonces a mí me sirve que a lo mejor en este momento pues puede ser cualquier cosa. MSB straight.